Sí. Sí, maestra. Muy bien. Entonces, en la mañana de hoy tenemos, bueno, en el día de hoy tenemos dos temas. Este es uno de los temas que habíamos hablado, que no está dentro de los minimódulos, enfoque y diagnóstico de las infecciones, que sería el segundo tema. Ya luego entraremos en el minimódulo de infecciones de transmisión sexual. Entonces, este tema es un poco más técnico, no es tanto de que veremos casos clínicos, sino de informaciones generales y de cómo abordar patologías, sobre todo infecciosas, teniendo en cuenta los métodos de diagnóstico que podemos utilizar. Entonces veremos introducción, generalidades, el diagnóstico microbiológico, aislamiento del microorganismo, la importancia de la muestra clínica y todo lo que abarca lo que es la muestra clínica, que no es solamente tomarlo, sino el proceso desde antes hasta el momento del reporte de esta muestra clínica. Y en cuanto al diagnóstico microbiológico, los tipos de métodos diagnósticos que hay, que son directo e indirecto. Entonces, en las enfermedades infecciosas, el objetivo principal o los objetivos principales son prevenirlas, diagnosticarlas y ya una vez establecidas, pues tratarlas. Las formas de prevención son conocer la cadena de transmisión e interrumpirla en cualquiera de sus pasos. Ahí viene todo lo que tenga que ver con la misma prevención, dependiendo del tipo de patología, por ejemplo, aquellas arbovirosis, sobre todo cuando son vectores con mosquitos, sabemos los tipos de métodos para prevenir los métodos físicos y de uso de, por ejemplo, repelente, o ya infecciones virales donde tenemos vacunas, que esto nos ayuda como una forma de prevención a un tipo de patología de gravedad o simplemente prevenir en sí la patología. Por tanto, hay que conocer el agente etiológico, la importancia de las infecciones asociadas al sistema de salud, que la idea de esto, que es el último tema que ustedes verán conmigo, es evitar que estas infecciones se den, y para evitarlas usamos métodos de prevención que no siempre van a garantizar que se logre el que la infección no se dé, pero ayuda bastante el llevar esta estructura o este esquema de la prevención de las infecciones asociadas al sistema de salud en los distintos contextos que hay. Usualmente son 4 las principales que se tratan de prevenir, porque son las que más documentación tienen asociada a las infecciones por el sistema de salud. Y recordar que la institución de salud es reservorio y el personal actúa como reservorio y portador. En cuanto a diagnosticarlas, pues ahí entra el rol del laboratorio de microbiología y parasitología, donde es importante tener una puerta abierta o una forma de comunicación directa con el laboratorio, tanto para comentar el tipo del paciente, lo que se está sospechando, y sobre todo cuando estamos hablando de hacer un diagnóstico bacteriológico, para que el microbiólogo tenga un mejor abordaje a lo que es la muestra y poder hacer una mejor identificación y a la vez pues tener un diagnóstico temprano. Y está ya lo de tratar las infecciones, que ya aquí entra el rol de los antimicrobianos, que también interrumpe la cadena de transmisión. Aquí entra entonces tanto lo que es el manejo empírico como el manejo dirigido de acuerdo a los reportes de los estudios diagnósticos. Entonces, para diagnosticar una infección por medio de técnicas de laboratorio, es necesario demostrar de manera directa o indirecta la presencia de virus, bacterias, hongos y parásitos, sean tejidos, líquidos o excreciones del hospedador. El laboratorio de microbiología clínica es quien se encarga de hacer esto por diferentes métodos. Siempre es importante tener en cuenta lo que ustedes están indicando y por cuál método, y saber por qué lo están indicando. Porque si indican algo y no saben qué hacer con el resultado, o sea, que sea positivo o negativo, entonces va a entorpecer lo que es la evolución del paciente y el poder llegar a un diagnóstico.
Entonces, en la detección de microorganismos, esto se puede hacer por visualización microscópica del material y la proliferación de los patógenos en medios de laboratorio. O sea, básicamente desde el aspecto de bacterias, lo que se hace es ayudar a crecer estas bacterias para hacer la identificación y además de ayudar a crecerlas, exponerlas a diferentes medios para ver cómo es su comportamiento. Esto es sobre todo en el método convencional de bacteriología. Especifico lo que es el método convencional, que más adelante estarán viendo un poquito más, porque lo que más se está utilizando, lo que queremos al final de cuentas utilizar es el método automatizado, porque es el más rápido. El método automatizado, simplemente ustedes colocan la muestra después de que hay el crecimiento bacteriano y el equipo se encarga de hacer la identificación del microorganismo sin tener que hacer procesos químicos o bioquímicos adicionales. Entonces, la identificación se ha basado en características fenotípicas como los perfiles de fermentación en el caso de las bacterias, a eso me refiero, a exponerlos a distintos químicos para ver la respuesta y así ayudar a una caracterización, efectos citopáticos de los cultivos hísticos, o sea, de tejidos, en busca de agentes virales, eso sobre todo cuando se toma muestra de biopsia, y morfología microscópica de hongos y bacterias y bueno, también de hongos y parásitos y también de las bacterias. En el caso de que aquí especificamos hongos y parásitos es porque a nivel microscópico los parásitos, ciertos parásitos, lo veremos cuando entremos en ese mini módulo, tienen una morfología que no necesariamente se asocia a tinciones, como es en el caso de las bacterias. Que además de que vemos morfología, también vemos tinción. Sin embargo, una morfología no necesariamente es identificación del microorganismo en sí, porque sí podemos ver cocos gram positivos, pero no está el que veamos cocos gram positivos, no quiere decir que sea o un estreptococo o un estafilococo, etcétera. Y en cuanto a los hongos, usualmente hay dos morfologías específicas, que son las levaduras y los filamentos. Ya eso nos da distintas ramas de hongos y de ahí entonces pues se lleva lo que es hacerle estudios más específicos para hacer la identificación de la especie de hongo, pero el distinguir este tipo de morfología eh, nos ayuda en el sentido del tratamiento. Cuando hablamos de levaduras, sabemos el tipo de hongo, por ejemplo, las cándidas son levaduras, mientras que si hablamos de filamentos, ya son otros tipos de hongos. Entonces, por eso hay una especificación más clara sobre hongos y parásitos. Entonces, las técnicas son fiables, pero a menudo lentas, que son ya los cultivos en sí. Entonces, en el diagnóstico microbiológico de las enfermedades infecciosas se basa en reconocer un espectro clínico y demostrar la presencia del agente etiológico en el organismo o la huella inmunológica que pueda dejar este en el paciente. Aquí hay dos distinciones muy claras. Estamos hablando de observar el microorganismo en sí, ya eso es una forma confirmatoria y directa de hacer un diagnóstico, y la huella inmunológica es una forma indirecta, porque no estamos viendo el microorganismo, sino los estragos, por así decirlo, que dejó este microorganismo al exponerse o nosotros exponernos a este en base a la respuesta inmune. Entonces, como bien aquí se define, esto es a lo que se refieren las técnicas de diagnóstico. En el caso de las directas, se basa en demostrar la presencia del agente microbiano, sus productos metabólicos o sus compuestos antigénicos, mientras que las técnicas de diagnóstico indirecto detectan anticuerpos circulantes o una hipersensibilidad retardada, reflejo de una infección pasada o actual por un microorganismo. Esto, la indirecta, lo principal, lo más asociado a las técnicas indirectas son la serología, o sea, los estudios de serología, sea que hagan algún
sea por antígeno o anticuerpos. Por ejemplo, si tenemos un ejemplo clásico es el dengue, cuando se hace serología para dengue, se reporta IgG e IgM, y eso es la respuesta de nuestro cuerpo a la presencia de lo que es el virus del dengue, no el dengue en sí. También hay otros tipos de estudios para el dengue que son más directos y que ahí sí, entonces estamos viendo un rastro de lo que es el virus, para ponerle un ejemplo en el contexto de estas definiciones. Entonces, en los estudios directos, ¿qué podemos utilizar? Bueno, frescos, eso es básicamente las secreciones que se tomen para cultivos, tinciones específicas de acuerdo a lo que queremos buscar. No es lo mismo una tinción de Gram que una tinción de Nielsen. Los cultivos como hemocultivo, que es para buscar ya bacterias en el torrente sanguíneo, urocultivo para muestra de urinaria, cultivo de fauces o el área de cuando hay una amigdalitis bacteriana para determinar el microorganismo, coprocultivo, cultivo de heridas, que lo ideal, claro está, de acuerdo a cómo sea la herida, sea de tejido blando. Está la PCR, que es la reacción en cadena de polimerasa, que ya esto detecta las secuencias específicas del genoma del microorganismo, sea ADN o ARN. En este caso es un método bastante sensible, específico y rápido. Pero así como es específico, sensible y rápido, también es más costoso que las otras opciones. Un ejemplo de lo que usamos muchas veces, la PCR, están los paneles, que básicamente es una metodología por biología molecular, que es con PCR. Está el panel de neumonía, panel de sepsis, panel gastrointestinal, panel de ITS. Entonces, con una muestra puede identificar diferentes y varios microorganismos. En el panel de neumonía, por ejemplo, se puede identificar además el gen de resistencia. Entonces, es una forma como rápida de uno tener un posible microorganismo. A pesar de que se le haga eso, siempre tomamos también cultivo, porque al final el cultivo es como el gol estándar o el diagnóstico estándar para las infecciones. Entonces, los estudios indirectos, como le dije, son reacciones antígeno-anticuerpo. El clásico ejemplo de esto es la serología, que busca en el suero del paciente anticuerpos que demuestren que tuvo contacto con el patógeno. Para tener anticuerpos, el tema con esto es que se debe de esperar que el sistema inmunológico los produzca. Por eso, cuando, con el mismo ejemplo del dengue, si ustedes el día 1 de las fiebres para el dengue le toman serología, es posible que resulte negativo porque no le han dado tiempo a que el sistema inmune produzca estos anticuerpos y se pueda reflejar entonces en el estudio. Entonces, esta es una imagen simplemente para mostrarle, esto es ya más el método automatizado al que me refería. En este caso es para la técnica de detección de ácidos nucleicos o de PCR y cómo funciona. Para lograr esto, de todas maneras, se debe de hacer crecer el microorganismo, o sea, se debe sembrar en una placa, ponerle unos nutrientes y que esta se dé la colonización. Una vez se toma esta muestra, entonces ya se coloca directamente como una plaquita de metal, colonización. Una vez se toma esta muestra, entonces ya se coloca directamente como una plaquita de metal que se coloca en el equipo y se deja ahí el tiempo que vaya leyéndolo e identificando. Aquí lo que sucede es una extracción de ADN que se utiliza para la reacción de cadena polimerasa y la secuenciación. Una vez se obtiene eso, ¿qué es lo que sucede? ¿Cómo hace la identificación? Se hace en base a una base de datos, vale la redundancia, donde se compara los hallazgos que hizo la secuenciación de la máquina con la base de datos que ya haya, donde se identifique, donde haya la identificación de los distintos microorganismos. Esto, aunque suene como muy, bueno, lo estamos comparando con una máquina, o sea, que me va a decir, sí, esto que resultó es un estafilococo aureus. En el método convencional, que es ya la forma manual, vamos a decirlo, hay placas que los laboratorios deben de tener, que son placas estándar, o sea, donde ya está
el crecimiento de una bacteria y dice, ah, bueno, este es el Staphylococcus aureus, está ahí, tú puedes ver cómo se observan las colonias, cómo debe resultar y se hacen controles de calidad para determinar de que realmente tanto el caldo en el que se colocó la muestra no esté contaminada y tenga los nutrientes que haga crecer realmente el microorganismo, y es una forma de mantener, vamos a decirle, calibrado de forma manual lo que es la identificación. Y por las reacciones que presente, entonces se hacen las demás determinaciones. Entonces, no todo microorganismo que es aislado por el laboratorio de microbiología es sinónimo de agente patógeno, y de esto le hablaba un poco en el día de ayer. Tenemos lo que es colonización, artefacto, contaminación de la muestra. Entonces, cuando hablamos de colonización, es la presencia de microorganismos en diferentes zonas de nuestro cuerpo, puede ser en la piel, en membranas mucosas, heridas abiertas, o en las secreciones de estas heridas, pero que no están causando signos o síntomas clínicos adversos. Muchas veces pasa sobre todo en las úlceras, donde se toman muestra primero sin haber limpiado la herida, se toma la muestra directamente de lo que hay ahí. Y esto no necesariamente me identifica el agente patógeno, porque puede ser simplemente colonización de distintas bacterias que se están aprovechando de esa situación que hay en esa úlcera, pero no necesariamente causan infección. Ya en cuanto a las contaminaciones, puede ser errores en la recolección de la muestra, sea por una mala descontaminación de la piel, por agentes ambientales contaminantes, por mala manipulación, etcétera. Y ya los artefactos, como su nombre lo indica, es quizás que se pueda observar, un ejemplo, al microscopio se puede observar algo, sea porque la placa donde se colocó la muestra tenga algún artefacto, alguna pelucita, ¿cómo se dice? Como mal diseño, o que el espejo no esté bien calibrado, etcétera. Cualquier caso que pueda eh, asociarse a un artefacto. Y en general, la demostración del microorganismo en lugares asépticos, como líquido cefalorraquídeo o sangre, es más específica que en otras áreas, como en vías respiratorias altas, piel, prótesis vaginal. ¿Por qué? Porque el líquido cefalorraquídeo, la muestra se toma directamente al líquido, o sea, ese líquido no está pasando por una cavidad, ni la sangre tampoco. Mientras que si se toma un cultivo de esputo, el esputo que sale de los bronquios, de los alvéolos de los bronquios, sube por tráquea, sube por boca, está arrastrando todas las bacterias que normalmente están en esas zonas, al igual que la piel y el frotis vaginal. Entonces, sobre la muestra clínica veremos el sitio, la toma de muestra del sitio de infección, el modo de recolección y transporte de la muestra. ¿Tienen alguna duda, pregunta o comentario hasta aquí? No, profesora. No, profe. Ok. Entonces, la parte de lo que es la toma de muestra está lo que es la etapa preanalítica. Esa etapa es básicamente la indicación de lo que yo quiero que se le realice al paciente. Supongamos que es un hemocultivo. En esa indicación se supone que lo ideal es que los mismos laboratorios de microbiología o de bacteriología tengan su propio recetario, vamos a decirle, para que especifiquen la información que desean tener. Usualmente esa información es lo básico, que son los datos generales del paciente, dónde está ingresado, en el caso de hemocultivo usualmente un paciente ingresado, la edad, etcétera. Ya lo demás, la fecha, ¿qué es lo demás? Cuál es el diagnóstico infeccioso que tiene, si tiene o no antibióticos colocados, qué microorganismos está sospechando, si ha estado presentando fiebre o no, qué más, de dónde fue tomada la muestra, o sea, si se tomó el hemocultivo solamente de un catéter venoso central,
si fue solamente de un brazo, si fue de ambos brazos. Todo eso es parte de lo que idealmente se debe colocar en una receta, una indicación de cultivos, porque esto va a ayudar a orientar al microbiólogo, al bacteriólogo, de con qué contar y de qué va a contar y con qué no, y qué sospechar en base al cuadro clínico. La normatización por el laboratorio de la institución, esto es básicamente eso mismo, que la misma indicación de receta todos sepan que se debe de hacer así y que se debe de colocar, que el laboratorio esté bajo los estándares o sea, bajo los estándares de calidad ideal para que se pueda realizar las muestras y se pueda hacer un buen estudio, de que lo que es una infección de vías urinarias para mí como infectóloga signifique lo mismo para el médico internista, para el urólogo o para cualquier otro clínico, para que así haya menos confusión y haya más confianza en el mismo laboratorio de que quien haya indicado eso sabe a qué se está refiriendo. El procedimiento de obtención, entonces, ¿cómo tomamos la muestra? Con el mismo ejemplo del hemocultivo, si es por protocolo y por las guías, usualmente o idealmente debe de tomarse, cuando hablamos de un set de hemocultivo, son 4 frascos o botellas de muestra de sangre. Hay algunos que dicen que puede ser suficiente con 3, pero 4 es para usar 2 para muestra de aerobio y 2 para muestra de anaerobio. Además de que hay un alto porcentaje de que no se haga identificación de microorganismo en muestra de hemocultivo. De que se tome con las medidas de higiene de asepsia, o sea, se debe de lavar el área, se debe de tomar de ambos brazos, idealmente de ambos brazos, si tiene catéter, una muestra del catéter, y se debe higienizar el área donde se va a tomar. Cuando se toma el hemocultivo y tomamos la muestra de la sangre, se debe de cambiar el cincel de la jeringa y insertar o buscar uno nuevo y colocárselo para poder colocarlo ya dentro de la botella, para así evitar la contaminación que se puede asociar. La cantidad enviada también, ese es un ejemplo que les mencionaba ayer con lo del líquido cefalorraquídeo. Yo siempre prefiero o comunicarme con el laboratorio, quien lo vaya a indicar, que se comunique y le diga, mira, yo quiero hacer un estudio de líquido cefalorraquídeo, a ese estudio a esa muestra de líquido cefalorraquídeo quiero hacerle un cultivo, quiero hacerle cultivo para bacterias, para hongos, para micobacterias, y quiero hacerle tinción, o sea, tinta china, tinción de Sil-Nielsen, tinción de Gram. ¿Qué cantidad de muestra tú necesitas? ¿Cuánto tubito? Tanto. Entonces, cuando ya se determine eso, entonces ahí proceder a indicar la muestra, porque sería muy penoso que se tome un frasco, por ejemplo, y estemos pidiendo todo eso y no se pueda realizar y haya que tomarle la muestra otra vez al paciente sabiendo que es un área muy delicada y que cada punción también es, o sea, todo lo que entra a nuestro cuerpo es un riesgo de infección. Que el transporte sea rápido y adecuado al laboratorio, preferiblemente en los horarios en los que el laboratorio está abierto, para poder procesarlo de manera adecuada. Si no está abierto, ver si hay una forma de conservar la muestra y cuál es esa forma de conservación. O sea, se debe de conocer con antemano para que entonces el laboratorio al día siguiente entonces pueda procesar la muestra. Entonces, todo lo anterior influye en la obtención de resultados confiables que a su vez conlleva a una toma de conducta adecuada para el paciente. Entonces, las muestras deben de estar correctamente rotuladas, los tubos o frascos deben de ser estériles, obtener muestras antes de iniciar la administración de fármacos, idealmente, precisamente, o sea, la idea es que si se toman la muestra luego de iniciar los antibióticos, puede darse inhibición del crecimiento del microorganismo, aun si ese microorganismo es resistente al antibiótico que estamos utilizando,
Puede ser que se inhiba por ya X o Y razón, por forma de defensa, y no haya ningún crecimiento. Además, cuando no están los antibióticos, obviamente la muestra va a ser más, o sea, es más idónea. Ahora bien, la razón por la que está el preferiblemente es porque el tratamiento o la condición clínica del paciente, claro está por encima de tú tener un diagnóstico confirmatorio o de que se hagan las cosas al pie de la letra, como dicen los protocolos, porque el paciente y la salud del paciente está por encima de lo que diga cualquier guía. Entonces, ahí hay que tener eso en cuenta. Siempre ser insistente con el laboratorio, claro está, de que no es que lo indique y ya lo dejé. O sea, la vida real no es así, lamentablemente, por lo menos en nuestro país. En el caso mío, si indicó algo y es de urgencia, yo misma me comunico con el laboratorio, acabo de indicar esto, necesito que se lo tomen ahora. Y ahí mismo yo oyendo, yo veo pasando el laboratorio, para que así entonces garantizamos de que se le esté tomando antes del inicio de los antibióticos y dejar informado al enfermero, mira, el laboratorio viene, desde que se le tome, colócaselo. Idealmente, si es una sepsis, dentro de la primera hora. Tomar muestras del sitio o foco de infección, o sea, supongo que esto se cae de la mata. Si es una infección de vía urinaria, pues la muestra debe ser de orina. Si es una neumonía, la muestra debe ser de esputo. La muestra más idónea de esputo es con lavado broncoalveolar, pero hay criterios para su realización. Entonces, muchas veces se hace con la misma expectoración, el esputo del paciente, y ya un bacteriólogo, microbiólogo bien entrenado va a saber distinguir lo que es la flora normal de la flora ya o del microorganismo patógeno. No poner la muestra en contacto con antisépticos o desinfectantes o formol, porque va a inhibir el crecimiento, o va a eliminar el microorganismo y entonces no se va a poder observar el crecimiento del mismo. Transportar al laboratorio o en su defecto conservar de forma adecuada y respetar la cantidad que indique el laboratorio, como ya les había mencionado. Entonces, la toma de la muestra está asociada al sitio de la infección. ¿En qué sentido? De si es una zona estéril, el ejemplo que pusimos fue el líquido cefalorraquídeo, sangre, o zonas naturalmente contaminadas con la flora normal, como le dije, usualmente cuando son cavidades. Y en función del modo de recolección, si fue una muestra por método directo o indirecto. Eso va a influir también en la calidad de la muestra. Entonces, sí. Entonces, aquí es lo que les iba a mostrar sobre los cultivos. Aquí vamos a ver lo que es la forma convencional de los cultivos. Esto que vemos aquí es una incubadora, o sea, de donde se colocan las placas de las muestras que se siembran. Estas se colocan en distintas posiciones de acuerdo al tiempo que tengan. Si se puso, eso depende del laboratorio, si se puso ahora, bueno, las que son de este momento se colocan aquí, las que llevan 24 horas se colocan en otra área. También de la temperatura que deba de tener, hay microorganismos que requieren un cierto grado de temperatura para que pueda tener su crecimiento. Ya en cuanto a las coloraciones, esto es el ejemplo de lo que es la tinción de Gram, que consta de 4 pasos o de 4, bueno, sí, vamos a decirle pasos. Y el fundamento de la tinción de Gram está basada en lo que es la pared de las bacterias. Las bacterias, dependiendo de si son gram positivas o gram negativas, tienen una composición distinta. En el caso de las gram positivas, tienen el peptidoglicano más grueso, o sea, su capa de peptidoglicano es más grueso que la gram negativa. Al ser más gruesa la de la gram positiva, tiene la capacidad de mantener la absorción desde el primer paso de la tinción de Gram, que es la primera coloración. Y por tanto, mantiene la misma coloración o similar al primer paso hasta el final, a diferencia de la Gram negativa, que solamente puede mantener la absorción del último paso de la tinción de Gram. Entonces, estos pasos se hacen en menos de 5 minutos porque cada uno, eso varía, o sea, incluso varía de segundos. Por ejemplo, aquí el alcohol es
colocar y quitar, o sea, menos de 10 segundos. Ya los demás varían entre 30 segundos o un minuto. Este es Lugol. Aquí las letras están muy pequeñas, pero no importa. O sea, yo lo que quiero que ustedes sepan es que en cómo constan los pasos de la tinción de Gram y cuál es el fundamento de por qué se utiliza y para qué. Y por tanto, se utiliza más para las bacterias. En el caso de los hongos, se pueden identificar, o sea, yo hago una tinción y puedo ver cocos o puedo ver bacilos, pero también se puede observar levaduras. Las levaduras suelen ser más grandes en tamaño que, que el caso de los bacilos y los cocos, y tienen una forma un poquito más ovalada y casi siempre se tiñen. Y por eso a veces se reporta que hubo observación de levaduras. Sin embargo, ya para lo que es el proceso de levadura es distinto en el sentido de que la siembra se coloca en un tipo de nutriente distinto y ahí también se toma lo que es el antifungigrama, que es distinto también de lo que es el antibiograma. Entonces, aquí es respecto a la siembra, tiene también distintas formas de sembrar. O sea, supongamos que mi mano es la placa, hay ocasiones que, y esto que mi dedo es el ejemplo que aquí vemos, que es un instrumento que utilizan específicamente para hacer la siembra. Entonces, hay siembras que se hacen o de forma horizontal hasta abajo, usualmente esa es para hemocultivo. Hay otras que se hacen en distintas direcciones, dependiendo, esa se puede ser para urocultivo, si mal no recuerdo. De esputo se hace distinto también, pero no siempre cuando es la siembra inicial, no es que yo pongo y lo completo todo, tiene una forma específica para el crecimiento de estas. Entonces, una vez que se hace eso, se coloca para entonces en distintos tipos de caldos o placas, donde de acuerdo a donde crezca o no crezca, podemos determinar si es un gram positivo o un gram negativo. Por ejemplo, hay una placa que es la de McConkey y usualmente se utilizan 3 placas, una de McConkey, una de sangre y una de chocolate. La de McConkey, si no crece a las 24 horas, casi siempre lo descarta el laboratorio, porque ya si no crece en la primera 24 horas y en las demás sí, es porque es un gram positivo. La de McConkey me identifica gram negativos. Entonces, en eso consiste lo de los caldos. Luego de que ya ha crecido y de que hay colonias, se toma una muestra de la colonia y esta se prepara para entonces sembrar de nuevo en otra placa más específica. En esta placa es para ya hacer el antibiograma. En esta sí se coloca en todo la superficie de la placa y encima de esta se colocan los distintos discos o pastillas de antibióticos. Se coloca en la incubadora, se deja por 24 horas y al otro día puede resultar como se ve en esta imagen. De acuerdo al halo alrededor de la pastilla, entonces se puede determinar si es sensible o resistente. ¿En base a qué? A un manual que siempre debe de actualizarse anualmente, si mal no recuerdo, y en base a ese manual, si el crecimiento del microorganismo fue un Staphylococcus aureus, yo busco en ese manual Staphylococcus aureus y busco, no sé, clindamicina. Y me dice, bueno, el halo de clindamicina para que esté sensible debe de ser mayor a 8 milímetros. Cojo una regla y mido el halo, el diámetro del halo, y si mide más de 8 milímetros, entonces es sensible. Es un ejemplo, pero usualmente son más milímetros. ¿Por qué? Porque el diámetro del disco en sí es de 6 milímetros. Si el halo que provocó, por ejemplo, que no tiene un halo significativo, es casi del mismo tamaño del disco, es de 6 milímetros, eso quiere decir que es resistente a ese antibiótico, el microorganismo, porque no está inhibiendo nada a su alrededor. Entonces ahí se pone una R de resistente. Entonces, por eso, a través de este método, que es
el convencional y que parte de su defecto es que no me da la concentración mínima inhibitoria, sino que simplemente me puede decir sensible o resistente, es el método convencional y por tanto es el que no tantas veces preferimos, porque sí nos es de importancia la concentración mínima inhibitoria, porque muchas veces, aunque resulte sensible, y si tienen una concentración mínima inhibitoria muy elevada, entonces quiere decir que necesito o más concentración del fármaco, o sea, una cantidad mayor para poder lograr algo, o que si le pongo ese antibiótico, aunque me diga sensible, durante el tratamiento puede haber falla del tratamiento, porque puede presentar resistencia intratratamiento. En cuanto a las pruebas bioquímicas y serológicas, que era lo que les decía, son distintos tubos, esos también son caldos que prepara el laboratorio, donde se coloca como con un cincel, o sea, se coloca aquí la muestra de la bacteria y simplemente se entra y se saca, se tapa y se pone a incubar. Entonces, al otro día tiene reacciones. En este, por ejemplo, ustedes ven eso ahí transparente, eso es que ahí provocó gas. Entonces, eso se pone y se escribe y se busca en el manual. Ah, si provoca gas, se va marcando. En este es usualmente de azúcares. Si hay un cambio de coloración, se marca. En este que originalmente es igual que este, rosado, y tiene cambio de coloración, también se marca, y en este no hubo ningún cambio. Cuando yo hago esa comparación con el manual, esta bacteria tiene gas, tiene cambio del azúcar, tiene esta coloración negra y ese está negativo, pues este tipo de microorganismo. Así es como se hace la identificación de forma manual o convencional. Entonces, en cuanto al sitio de infección, bueno, esto es realmente lo que les mencionaba, o sea, el exudado de fauces es para identificar el agente etiológico en la faringitis bacteriana, el cultivo del líquido cefalorraquídeo, sobre todo cuando se sospecha de meningitis, el cultivo de tejido o de piel y partes blandas, sobre todo cuando hay infecciones del sitio quirúrgico, abscesos, mordeduras o infección de piel. En el caso de abscesos, si es de una cavidad, se puede hacer extraer, o sea, succionar un poco y esa muestra la podemos usar aunque sea de secreción, porque se está tomando directamente, o sea, no está atravesando otras barreras. El hemocultivo, que es la muestra del torrente sanguíneo, se toma en el caso de sepsis y de sospecha de bacteriemias. El coprocultivo, ya para determinar diarreas bacterianas, y otro tipo de cultivo puede ser del flujo vaginal, de esputo, secreción conjuntival u ótica para infecciones ya asociadas a esas zonas. Entonces, hemos hablado bastante de lo que es la identificación de bacterias, porque realmente es, diría, una de las cosas que más se ven o que más síntomas quizás pueda causar, aunque los virus no son nada fácil. En el caso de la identificación de virus se usa otros métodos. Los cultivos, eso es muy raro, yo nunca lo he visto indicar ni realizar. Sí se utiliza la biopsia de tejidos, sobre todo para algunos virus como el VPH, y lo que más se utiliza es la PCR, que se me hace la identificación de distintos virus de acuerdo a la sospecha clínica. En los paneles, por ejemplo, de neumonía, hay una cápite donde te reporta una serie de virus también. La identificación de hongos, ya les hablé de un ejemplo, en el caso de los cultivos, es una siembra especial, o sea, es un cultivo especial que se hace, no todos los laboratorios lo tienen, lo más que los laboratorios más corrientes pueden hacer es simplemente identificarte levadura o filamento o cándida, pero muy rara vez se te especifica el tipo de cándida, por ejemplo, o te da antifungigrama. Los laboratorios que más hacen eso, y obviamente para que se pueda hacer tienes que pedir, quiero un cultivo de bacterias y de hongos, para que entonces lo puedan sembrar y ahí pueda crecer el antifungigrama. En el caso del KOH, al 10%, eso es
Eso se usa mucho, sobre todo como los podólogos, en piel. Básicamente se toma como muestra donde hay una sospecha de hongo y eso lo único que me hace identificar es estructura. O sea, también me dice si hay levadura o filamento y ya, no me dice qué tipo de hongo es. La siembra en agar, que es lo que les mencionaba, la tinta china, eso es ya para hongo específico. Se usa más, sobre todo, o lo hemos usado en el caso de infectología, en líquidos cefalorraquídeos, sobre todo en pacientes inmunosuprimidos como VIH, por la alta asociación de infecciones oportunistas en estos pacientes, sobre todo de afectación neurológica. Y ya la identificación de parásitos, en el caso se toma la muestra fecal, o sea, para un seriado de materia fecal, y ya parasitemias, o sea, parásitos en sangre o protozoo, lo más común o que conocemos es el paludismo, que ya para eso se puede realizar lo que es la gota gruesa, y con eso podemos hacer identificación de malaria o del microorganismo, el protozoo en este caso. Entonces, ya hemos visto esto, lo de la demostración del agente microbiano. Aquí es básicamente como un diagrama para lo que es los métodos diagnósticos directos en microbiología. Se hace una valoración de la muestra que ha llegado al laboratorio, obviamente de acuerdo a la receta o la indicación, se procede a qué se le va a realizar. Si es un cultivo, entonces se hace identificación y antibiograma, que es el método convencional. Ya en los demás métodos diagnósticos rápidos está la visualización del microorganismo en sí por microscopía óptica. De acuerdo a esto se asocia más a tinciones, puede ser de forma directa o sea, directa de que no necesite de tinción y se pueda observar, o ya luego de la colocación de tinción. Detección de componentes, esto es ya si es para identificar antígenos o ácidos nucleicos, esto es ya con biología molecular por PCR. Detección de productos como toxinas, un ejemplo de esto es cuando queremos buscar toxinas A y B, por ejemplo, para Clostridium difficile, se toma muestra de las heces y se especifica, se indica, quiero que se busquen estas toxinas para determinar si está cursando con este tipo de microorganismo. Y ya la detección de resistencias, eso es más específico en el sentido de que los cultivos no me identifican necesariamente el tipo de gen, sino que los microbiólogos y bacteriólogos hacen, cuando se reporta por ejemplo, Pseudomonas aeruginosa, perdón, se acaba de ir la luz, déjame ver si me viene aún, bueno, sí. Cuando se reporta una Pseudomonas aeruginosa, por ejemplo, resistente a todo, inmediatamente el microbiólogo, el bacteriólogo, idealmente, debe de hacerle procesos a esa muestra e incluso deben de conservarla el mayor tiempo que pueda hacerse conservado para sembrarla de nuevo, para determinar el tipo de resistencia que es. Si es carabapenemasa, qué tipo de carabapenemasa. Entonces, esos genes ya se hacen, incluso no todos los laboratorios lo hacen, hay ocasiones que si es un gen en específico, debe de enviarse fuera. Entonces, los paneles que me identifican genes también, ahí es una muestra en la que sí podemos usarlo. En el caso de VIH se puede hacer detección de resistencia, esto se le llama genotipo. Esto genotipo me va a identificar mutaciones y esto lo que va a hacer, lo que me ayuda es a determinar que si este paciente tiene un tipo de mutación, hay antirretrovirales que no van a servir de nada que se le coloque. Hay que hacer o combinaciones o ver qué tipo de antirretroviral se le puede utilizar. Entonces, para ir culminando, a tener en cuenta, para identificar a un microorganismo es necesario que las muestras sean adecuadas, respetando su toma, conservación y diagnóstico.
¿Qué debo tener en cuenta? ¿Cuáles son las posibles enfermedades infecciosas presentes? O sea, ¿con qué diagnóstico estoy trabajando? Como les mencioné ayer, cuando yo veo a un paciente que le hago la historia clínica, aparte de hacer la historia clínica al paciente, digo, cómo hacer una historia clínica también al expediente, porque muchas veces entramos a los casos cuando los pacientes ya tienen varios días ingresados. Entonces, tenemos que hacer como un recuento de todo lo que se le ha hecho, de todo lo que se ha reportado, de cómo se ha comportado, y en base a eso, entonces, tomar decisiones. Una vez tenemos todos esos resultados, sea de analíticas, de imágenes, yo siempre en mi respuesta de interconsulta pongo diagnóstico de trabajo, mi diagnóstico de trabajo, que no necesariamente va a ser al final el diagnóstico confirmatorio, el diagnóstico con el que él se va a ir. O sea, ese diagnóstico de trabajo es con lo que yo voy a justificar tanto el tratamiento empírico como las indicaciones de analíticas o gabinetes que yo le quiero hacer al paciente. Entonces, por eso usted debe tener en cuenta cuáles son mis posibles diagnósticos en este paciente. ¿Qué muestras son indicadas para el diagnóstico? O sea, el diagnóstico de trabajo que estoy teniendo. A esa muestra, ¿qué pruebas se le pueden realizar? Si, por ejemplo, yo quiero una toxina, quiero que se le haga toxina A y B, para clostridium es difícil, no se va a mandar una muestra de sangre. Si no sabes qué muestra es, llama. Yo lo he hecho, así honestamente yo lo he hecho, que déjame estar segura, porque hay laboratorios que reciben cualquier cosa y te reportan cualquier cosa, pero hay otros que tienen estándares y que dicen no, tú le puedes llevar la muestra y el mismo laboratorio, eso sobre todo con referencia, el mismo laboratorio te dice no, tenga este frasco y tráigamelo aquí, en este frasco en específico, y te explican. ¿Cuándo debe recolectarse esa muestra? Con el mismo ejemplo con el que inicié del dengue, si es para yo usar serología, debo de tomárselo a partir del 5º día. Pero si yo quiero hacer identificación cuando el punto de viremia es más alto, debo hacérselo en los primeros 3 días con otro tipo de muestra directa, sea por PCR o una molécula que es NS1 que también se toma en los primeros 3 días. Y cómo es el manejo, conservación y transporte de la muestra. Ese manejo fue con la higiene antisepsia requerida, se conservó como lo determina el laboratorio, se transportó de manera adecuada, o sea, tapado en una bolsa, higiene, ¿cómo fue? Entonces, todo eso hay que tener en cuenta cuando hablamos de lo que es la toma de muestra, nuestro estudio del paciente, el diagnóstico que queremos obtener. Entonces, hasta aquí ha sido este tema. ¿Tienen alguna duda, pregunta, comentario? No, profesora. Muy bien, entonces tenemos a las 12, tenemos el tema de sífilis. O sea que nos veremos ahorita. ¿De acuerdo? Si desean, podemos empezar a las 12, 12:30, también depende de cómo ustedes deseen. Pero vamos a dejarlo a las 12, así está todo más claro. Nada, pasen bueno, nos vemos ahorita y coman bien. Bye bye. Bye. Bye, maestra. Bye.